Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver observadores en rotación, continuando con la teoría de cinemática del cuerpo rígido. Este tema de observadores en rotación es una continuación de lo que sería el movimiento relativo, si se quiere. Pasa que, bueno, nosotros en el primer curso de física vimos movimiento relativo, bueno, un sistema móvil, un sistema fijo, pero bueno, ahora lo interesante es pensar que el sistema móvil puede estar rotando también, entonces como que sería una continuación de lo que has visto en física 1 con movimiento relativo. El tema de hoy es observadores en rotación o el análisis de la cinemática del movimiento de observadores en rotación. No necesariamente este análisis debe encasillarse en lo que es la cinemática del cuerpo rígido. Podría tranquilamente trabajarse en la cinemática del punto material. Cuando un punto material se está moviendo en un sistema de referencia que está rotando respecto de otro, también podría aplicar todo lo que vemos en la clase de hoy, ¿sí? No necesariamente en cuerpo rígido, aunque nosotros le demos la mayoría de las aplicaciones en cuerpo rígido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a ser importante que sepamos cómo hacer estas conversiones de un sistema de referencia móvil a uno fijo o del fijo al móvil, porque, bueno, acá por ahí más en lo que es dinámica del rígido, vamos a trabajar con piezas, ¿sí? O con piezas con cuerpos rígidos en el espacio, rotando en el espacio. Y es importante, cosa que vos ya sabés, cuando hagamos el análisis del momento de inercia respecto a cada uno de los ejes, al tener a la pieza rotando, si nos colocamos desde la perspectiva de un observador absoluto, ¿sí? El momento de inercia va a estar variando permanentemente y es una matriz de 3×3. Imagínate considerar la variación instantánea de cada uno de los elementos que participan en la matriz. Realmente se hace muy tedioso ese análisis y nosotros vamos a demostrar que podemos pasar del sistema fijo, del sistema móvil, perdón, al sistema fijo, con un precio muy bajo que tenemos que pagar, y el precio que tenemos que pagar es un producto vectorial, como vamos a demostrar. Y bueno, realmente a esta altura un producto vectorial no es un precio muy elevado a pagar, considerando que nos salvamos de tratar de derivar esa matriz de tensores de inercia que varía todo el tiempo esos elementos, ¿no? Así que un poquitito esa sería una de los motivos por los cuales nos tenemos que amigar, mimetizar, si se quiere, con esta herramienta para, bueno, para futuros escenarios, ¿sí? Así que un poco el propósito de la clase es tratar de encontrar la evolución del movimiento de un punto P cualquiera respecto de un observador absoluto, considerando que tenemos, bueno, un sistema de referencia absoluto que sería nuestro fijo y tenemos un sistema de referencia móvil en el cual el punto P se mueve respecto a este sistema de referencia y bueno, y este sistema de referencia se está moviendo respecto del absoluto también, ¿sí? Y bueno, y dentro de los posibles movimientos de este sistema de referencia tenemos la traslación, sí, que podríamos modelizarla con el B01, y la rotación, que será el omega de la terna, un vector genérico que hace rotar a todo el sistema de referencia, sí, y por supuesto al punto P que está dando vueltas por ahí midiendo, ¿sí?, un vector posición, ¿sí?, un vector posición respecto a este sistema de referencia móvil, que va a ser el vector P menos O sub 1, según la notación de Grassmann. Tenemos un vector posición del sistema de referencia móvil respecto al fijo, que será O sub 1 menos O también. Y podríamos pensar, si quisiéramos, al vector posición del sistema del punto P respecto al sistema absoluto, que sería el P menos O. Entonces podríamos a estos tres vectores llamarlos de algún modo, o citarlos o invocarlos, como para tratar de ver cómo nos quedaría la descomposición vectorial. Y por supuesto, una vez que tengamos los vectores posición, tratar de hacer la derivada, a ver con qué sorpresita nos podemos llegar a encontrar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, parece que los perros están de acuerdo. Bueno, es algo lo que tuve que luchar todas las clases, con tratar de no coincidir con sus ladridos, pero bueno, no, las cosas que no dependen de vos tenés que soltarlas a veces, ¿no? Y bueno, y relajarse y gozar. ¿Qué va a ser? Bueno, bueno, a ver.
¿Cómo podemos definir a estos vectores posición? A ver, podemos definir al P menos O, si se quiere, por ahí no nos aporta demasiado, ¿no? El P menos O, porque respecto al sistema de referencia absoluto, ¿sí? El punto P podríamos llamar, a ver, podrían ser X según el versor Y, más Y según el versor J, más Z según el versor K. Recordando que, bueno, I, J, K son los versores de la terna dextrógira cartesiana de nuestro sistema de referencia absoluto, ¿sí? ¿Qué pasará con, a ver, podríamos pensar P menos O sub 1, ¿sí? ¿Qué pasará con P menos O sub 1? Este por ahí nos es más interesante porque si medimos a P respecto al sistema de referencia móvil, bueno, los versores, ¿sí? Vamos a tener a X sub 1 según el versor Y sub 1, según el versor Y sub 1, más Y sub 1 según el versor J sub 1, más Z sub 1 según el versor K sub 1, según el versor K sub 1. Y bueno, quedará el O sub 1 menos O, quedará el O sub 1 menos O. Podríamos llamarlo, a ver, ¿cómo para llamarlo de algún modo? Es X de O sub 1 según el versor Y, porque bueno, estamos midiendo respecto de acá, más Y de O sub 1 según el versor J, más Z de O sub 1 según el versor K. Esta es una nomenclatura que adopté como para tratar de diferenciarlos, ¿sí? Como para tratar de diferenciarlos, pero bueno, podrás encontrar algunos autores de libros que utilizan una nomenclatura diferente. Por ahí utilizan X, Y y Z mayúsculas cuando se refiere al sistema absoluto o fijo. Y bueno, X, Y y Z minúsculas cuando se refiere al sistema móvil o bueno, relativo. Bueno, son criterios, ¿sí? Yo los diferencio con un 1 y bueno, y en el caso de O sub 1 respecto de O le pongo X O sub 1, Y O sub 1 y Z O sub 1 y me parece que queda clara la diferencia, pero bueno, cualquier cosa me preguntas, por supuesto. Bueno, a ver, ¿sí? Vos fíjate que por ahí no aporta mucha información. Si uno quisiera, a ver, la gracia de este análisis es que nosotros no tenemos, ¿sí? La dependencia X, Y y Z respecto al de este punto material respecto al sistema absoluto, sino para qué utilizamos el intermediario, que es el sistema móvil, ¿no? La gracia es que nosotros no tenemos esta información respecto al observador absoluto. La tenemos a través del intermediario. Esta información sí la tenemos y se espera también que esta información sí la tengamos. Entonces, el propósito será hacer el análisis cinemático a través de esta construcción vectorial. Podríamos decir, a ver, P menos O, podríamos decir P menos O. Sí, una forma de representarlo es esta, estamos de acuerdo, pero bueno, la idea es representarlo a través de la construcción vectorial, ¿no? Podría ser O sub 1 menos O como primera componente, como primer vector que participa en la suma, más el segundo vector que será P menos O sub 1. Y ahora esto tomará otro color, si se quiere, ¿no? Porque ahora dice, bueno, listo, será la suma de los dos. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Por ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a tratar de pensar un poquitito qué está pasando acá. ¿Qué está pasando acá? Supongamos que quisiéramos determinar la velocidad del punto P desde la perspectiva del sistema móvil o relativo. Desde la perspectiva del sistema móvil o relativo, bueno, vamos a encontrarnos con la velocidad del punto P. Sí, vamos a ponerle el subíndice relativo porque estamos derivando respecto a este sistema de referencia. Acá con lo que nos vamos a encontrar diferente es que tenemos que aclarar respecto de qué sistema de referencia estamos derivando. Teniendo ese criterio bien claro, bueno, listo, podríamos continuar con el análisis. A ver. Bueno, ¿esto qué será? P menos O sub 1 es esta construcción. Entonces podríamos decir, bueno, respecto al sistema de referencia móvil o relativo, ¿y a qué va a ser igual? Y será la derivada de x1
respecto de t según el versor y sub 1 más la derivada de y1 respecto de t según el versor j1 más la derivada de z1 respecto de t según el versor k sub 1. Bueno, listo. Entonces, esto parece una clase de cinemática del punto material, ¿no? Parece que volvimos al principio después de tanto análisis de cuerpo rígido y todo eso. Bueno, dame un poquitito de tiempo y ahora vamos a tratar de encontrarle el motivo a esto. Bueno, a ver. Esto, bueno, respecto de la velocidad del punto P respecto al sistema móvil o relativo, será esa entonces, esa expresión que por ahora vamos a dejarla ahí en pausa. Otra posibilidad podría ser pensar en la velocidad de O sub 1, ¿sí? La velocidad de O sub 1, que será este valor que podemos conocer o no, pero se obtendría tranquilamente como la derivada respecto de t de O sub 1 menos O. Esto lo podemos dejar así, no hace falta que lo sigamos desarrollando, sería la derivada de cada una de estas componentes, ¿sí? En X, en Y y en Z. Y bueno, a ver, con este criterio uno puede decir, a ver, bueno, podría encontrar yo la velocidad de P, ¿sí? La velocidad de P, pero desde el observador absoluto. Esa es la pregunta. ¿Podríamos encontrar la velocidad de P, pero respecto del sistema de referencia absoluto? Y bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo podríamos hacer? Da la sensación de que, bueno, tendríamos que meter la derivada, tendríamos que meter la derivada acá adentro y bueno, a ver, podríamos ver qué encontramos, ¿no? Esto supongo que ya lo copiaste, y si no, haces pausa en el video y lo vas a poder copiar cuando gustes. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo podríamos pensar en la velocidad de P, pero ahora desde el observador absoluto? ¿Sí? Desde el observador absoluto. A ver, ¿qué te parece? ¿Está claro que es la derivada respecto del tiempo de P menos O? Y está claro que la derivada como operador lineal puede meterse en cada uno de los vectores que intervienen en esta composición. O sub 1 menos O más la derivada respecto del tiempo de P menos O sub 1. Entonces, bueno, listo, a ver. Bueno, mira. La derivada de O sub 1 menos O, ¿sí? La derivada de O sub 1 menos O la tenés, que es la velocidad de O sub 1, ¿sí? ¿Dónde está por ahí el punto de quiebre en el análisis? El punto de quiebre en el análisis está en el segundo término de nuestra derivada. ¿Y por qué está acá el punto de quiebre? Si nosotros parece que ya lo tenemos acá. Bueno, pensar que sería esto sería un error porque esto es una parte en realidad. Esto es una parte en realidad. Y acá está el punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre? Que respecto al observador absoluto, ¿sí? Respecto al observador absoluto, cuando nosotros teníamos la expresión de x1 según el versor y1, y1 según el versor j1 y z1 según el versor k sub 1, bueno, a ver, ¿qué criterio habíamos adoptado cuando hicimos la derivada respecto al observador relativo? Que bueno, que los versores permanecen fijos. Pero no podemos adoptar ese criterio respecto al observador absoluto. Respecto al observador absoluto, nos vamos a dar cuenta o vamos a apreciar que estos versores varían, porque el observador está en rotación. Entonces acá está el punto de quiebre del análisis. El punto de quiebre del análisis está en que esto es una parte, pero estrictamente hablando, como tu función era, ¿sí? Como tu función era, vamos a escribirla rápida por acá, como tu función era, vamos a citarla como referencia, x1 según el versor y sub 1 más y1 según j1 más z1 según k sub 1, cuando vos hiciste la derivada de esto, hiciste, bueno, esta derivada y esta derivada,
falta derivar la otra parte, porque esto ahora, respecto al observador absoluto, es la derivada de un producto, porque las dos cosas pueden variar. Entonces, al considerar que pueden variar las dos cosas, es como que nos queda incompleto el análisis, nos queda incompleto pensando solamente en esto. Entonces, vamos a colocar la derivada como corresponde, que es la derivada de un producto, ¿sí? Es la derivada de un producto, entonces vamos a trabajar como corresponde con la derivada del producto. A ver, será la derivada de x1 respecto de t según el versor y sub 1 más x1 por la derivada del versor y 1 respecto de t. Ese es el primer término. Vamos a seguir acá. No me putees, trato siempre de que entre en el renglón, pero bueno, hoy se me complicó porque me quedó chico el pizarrón y la expresión es un poquito extensa. Entonces te quedará la derivada de y1 respecto de t según el versor j sub 1 más y1 por la derivada de j1 respecto de t más la derivada de z1 respecto de t según el versor k sub 1 más z1 por la derivada de k sub 1 respecto de t. Y fíjate, esta es la expresión verdadera de la derivada de p menos o sub 1 respecto al observador absoluto. Esta es la expresión verdadera y nosotros una parte de todo esto ya la tenemos en realidad. Una parte de todo esto ya la tenemos, en realidad correspondería que utilice el rojo porque lo habíamos adoptado al sistema relativo. Bueno, a ver, entonces esta parte, por ejemplo, este término también, y este término hacen mención a la llamada velocidad relativa, hacen mención a la llamada velocidad relativa. Entonces podríamos decir que esta expresión nos queda como la velocidad del punto P respecto al marco de referencia relativo, que sería juntar los tres términos en rojo, y nos quedará suelto algo que tenemos que determinar. Y fíjate, a ver, ¿cómo podemos pensar la derivada de un versor? ¿Cómo podemos pensar la derivada de un versor? A ver, podríamos centrarnos en este análisis, en este dibujito, más que nada en este dibujito. ¿Y cómo nos va a quedar eso? A ver, podríamos decir, ¿sí? Ahora vamos a ver qué agregamos acá, pero me gustaría que pensemos en cómo obtener la derivada de este versor. A ver, la derivada de este versor, voy a borrar acá a ver si le podemos encontrar la vuelta, o si no después vamos a tener que copiar todo esto de vuelta, pero me gustaría utilizar este espacio para justificar la derivada del versor porque lo vamos a necesitar. Prefiero copiar de vuelta, ¿sí? Prefiero copiar de vuelta y que tengamos que hacer y dejar este dibujo para poder justificar la derivada del versor. A ver, ¿cómo viene este análisis? Vos fijate que podríamos pensar al versor y sub 1, como está apuntando, tenemos a O sub 1, tenemos al versor y sub 1. El versor es un vector, ¿estamos de acuerdo? El versor podríamos pensarlo como un vector y no perdamos de vista que todo este sistema de referencia está rotando según un omega de la terna, ¿sí? Según un omega de la terna que podría ser un omega t, omega de la terna, y no perdamos de vista eso, que un vector no deja de ser una flecha. Podríamos interpretarlo como una flecha, obviamente más que una flecha desde el punto de vista analítico, pero gráficamente hablando podríamos pensarlo como una flecha y podríamos pensar a la flecha como un cuerpo rígido, donde hay un punto de interés que es el punto sub 1, que sería nuestro eje de rotación, y un punto de interés que estaría en el extremo, que podría ser un punto M. Entonces podríamos pensar al versor y sub 1, como un vector M menos O, y nuestra idea, ¿sí? M menos O sub 1, perdón, M menos O sub 1, y nuestra idea sería, tratar de determinar la velocidad del punto M,
tratar de determinar la velocidad del punto M porque es lo que nos va a dar asidero como para justificar la derivada, ¿no? Sí, a ver, si nosotros determinamos la velocidad del punto M, si determinamos la velocidad del punto M con las herramientas que nosotros tenemos de cinemática del cuerpo rígido, que vimos en la clase pasada, y la otra, y la otra, y la otra, porque ya vamos 4. Bueno, ¿cómo sería entonces? A ver, ¿y cómo aplicaría? Suponete que esta flecha es un cuerpo rígido. ¿Cómo es la velocidad del punto M? ¿Cómo sería la velocidad del punto M? ¿Cómo le calcularías? ¿Sí? Es un sólido en estado de rotación pura. Es un sólido en estado de rotación pura. Entonces podríamos pensarla como omega de la terna vectorialmente m menos o sub 1. ¿Sí? M menos o sub 1. Y considerando que, ¿sí? Ahora recordando que m menos o sub 1 es lo que vimos arriba como el versor i, ¿sí? Como el versor i sub 1, y que la velocidad del punto M puede justificarse como la derivada de i sub 1 respecto de t. Bueno, entonces podríamos decir, ¿sí? Podríamos decir que esto es lo que te tiene que quedar del análisis, que la derivada de i sub 1 respecto de t es igual a omega de la terna vectorialmente el versor i sub 1. Y por supuesto este mismo análisis podrías aplicarlo para J, para J1 y también para K sub 1 si querés estudiar su evolución temporal. Será omega de la terna vectorialmente J1 y omega de la terna vectorialmente K sub 1. Con este criterio tendrías la expresión representativa de la derivada de los versores, y a estas expresiones se las conoce como la transformación de Poisson, o fórmula de Poisson o teorema de Poisson. Fórmula de Poisson. Lo habrás escuchado hablar a este muchachito en análisis matemático. ¿Sí? La fórmula de Poisson, la transformación de Poisson. La transformación de Poisson dice que la derivada de un versor es omega de la terna vectorialmente el versor. En el caso de que esté rotando, ¿no? Obviamente que si no tenés... fíjate que si el sistema de referencia móvil no estuviese en rotación, tendrías la transformada de Galileo, la de la conversión del movimiento de un sistema móvil a un sistema fijo. Sería tranquilamente eso. Pero al tener los versores rotando, le tendrías que agregar el término de Poisson. ¿Y cómo queda este término ahora una vez que ya obtuvimos esto? Bueno, tendríamos que poner todas las expresiones de vuelta, ¿no? Como para ver cómo nos queda esta parte. A ver, ¿cómo nos quedaría esta parte? Bueno, a ver, vamos a pensar un poquitito. Voy a dejar esto acá. No sea cosa que se me caiga. ¿Cómo sería? Bueno, tendríamos que colocar todo esto de vuelta. A ver, la derivada de P de O sub 1 menos O, bueno, respecto del tiempo es la velocidad de O sub 1. Perfecto. Hasta ahí vamos. Entonces tendríamos, sí, vamos a tratar de utilizar todo el espacio posible, ¿no? La velocidad de P respecto al marco absoluto será la velocidad de O sub 1 más... Y acá empezábamos con las derivadas, ¿no? ¿Te acordás? Te quedará derivada de x1 respecto de t según el versor i sub 1 más x1 por la derivada de i sub 1 respecto de t más la derivada de y1 respecto de t según j sub 1 más y1 por la derivada de j1 respecto de t más la derivada de z1 respecto de t según k sub 1 más z1 por la derivada de k sub 1 respecto de t. Y habíamos dicho que el primero de los términos en cada uno de los casos de x, y y z estaban en complicidad, en composición con lo que era la velocidad relativa. Era la velocidad relativa. Y habíamos dicho que la derivada de los versores era omega de la terna vectorialmente del versor, ¿sí? Y bueno, y el omega de la terna vectorialmente del versor tranquilamente podríamos trasladar el escalar x sub 1, y sub 1 y z sub 1 respectivamente dentro de la operación del producto vectorial, por lo que
por lo que la obtención de la velocidad absoluta, ¿sí? La obtención de la velocidad absoluta será entonces la suma de, vamos a colocarlo de esta manera, ¿no? La velocidad del punto P del marco de referencia relativo. Te falta la velocidad O sub 1, sí, ya sé. Pasa que, bueno, quería dejar primero la expresión del relativo más la velocidad de O sub 1 más omega de la terna, ¿sí? Omega de la terna vectorialmente, esto lo quedaba agrupado de esta manera, x sub 1 según el versor y sub 1 más y sub 1 según el versor j1 más z1 según el versor k sub 1, y esto era P menos O sub 1. Esto era P menos O sub 1, entonces la velocidad de P respecto al marco de referencia absoluto será la velocidad de P respecto al marco de referencia relativo más la velocidad de traslación de un sistema móvil respecto al fijo más el omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1. Y acá tenemos, ¿sí? Fíjate que si el sistema no estuviese rotando, si el sistema móvil no estuviese rotando, tendrías la transformada de Galileo. Pero al estar rotando le tenés que agregar la conversión de Poisson. Y acá tenés la velocidad absoluta, ¿sí? La velocidad absoluta de un sistema de un punto que se mueve con un sistema de referencia que está trasladándose y rotando respecto de ese sistema absoluto. Entonces la velocidad de P medida desde el marco de referencia absoluto la podrías obtener de esta manera. A menudo los libros suelen llamar, bueno, obviamente a este término velocidad relativa, y a este término, ¿sí? A esta adaptación, si se quiere, a estas... ¿sí? A esta expresión que pretende compatibilizar el marco de referencia absoluto con el relativo, lo llama velocidad de arrastre. Lo suele llamar velocidad de arrastre y pretende compatibilizar el marco de referencia móvil con el fijo, ¿de acuerdo? Entonces la velocidad se obtiene como la suma de la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, ¿está claro? Bueno, a ver, por ahora, como estamos aprendiendo, tratando de incorporar esta herramienta, vamos a aclarar, ¿no? Velocidad relativa, velocidad absoluta. En términos generales, la velocidad absoluta no se aclara, ¿sí? La que se aclara es la relativa. La que se aclara es la relativa. Y en términos generales suele darse, si en algunos libros también hay una regla general de las derivadas de los vectores cuando están sumisos a un sistema de referencia que está rotando, si se quiere. Una expresión general, obviamente no tiene que estar la componente de la traslación, pero suele darse, ¿sí? Suele darse esta expresión, la derivada de cualquier cosa que te aparezca respecto al marco de referencia absoluto será la derivada de esa cosa que aparezca cualquiera respecto al marco de referencia relativo más el omega de la terna vectorialmente el vector que aparezca. Obviamente esto sería solamente para cuando están en rotación pura, obviamente sin la componente de traslación, que en todo caso tendrías que sumarla aparte. Pero bueno, aplica bastante bien. Lo que venga respecto al marco de referencia absoluto será igual a la derivada de lo que venga respecto al marco de referencia relativo más omega de la terna vectorialmente lo que venga. Suele aparecer esta expresión en muchos libros así explicada de esta manera, como diciendo lo que venga, esta nubecita. Bueno, por ahí lo ponen de una forma más diplomática, pero cualquier vector podrías trabajarlo de este modo, ¿está bien? Bueno, a ver, obtuvimos la velocidad. Obtuvimos la velocidad. Bueno, a ver, si obtuvimos la velocidad tendríamos que poder obtener la aceleración. Tendríamos que poder obtener la aceleración. Y bueno, a ver, ¿llevará un poquitito de trabajo? Sí, llevará un poquitito de trabajo, pero bueno, se podrá. Se podrá, habrá que pensar un poquitito cómo será la cosa, ¿no? ¿Cómo será la cosa? Podríamos expresar o colocar la expresión de la velocidad acá arriba y seguir trabajando con lo que queda de pizarrón para
tratar de encontrarle la vuelta a la expresión. A ver, vamos a ver, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, vamos a ver. Podríamos colocar, podremos repetir arriba el resultado. Te va a quedar que la velocidad del punto P respecto al marco de referencia absoluto será la velocidad del punto P respecto al marco de referencia relativo más la velocidad del sistema móvil respecto al fijo, que será lo sub 1, más omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1. Y bueno, vos me decís, listo, a ver, ¿cómo será la aceleración? Esto es una papa, porque la aceleración absoluta para cualquier sistema de referencia va a ser la derivada del vector velocidad absoluta respecto del tiempo. Si vos tenés esto, en realidad no tendrías que tener dificultades, tendrías que hacer esta derivada y ya estaría resuelto. Bueno, vamos a ver si es tan fácil obtener esa derivada. Bueno, a ver. Si obtener la derivada, bueno, a ver, la derivada supongo que se podrá, ¿no? Habrá que pensar en cada una de las cuestiones que participan, ¿sí? Vamos a recordar la expresión de la velocidad relativa. Vamos a empezar por el principio. A ver, la expresión de la velocidad relativa, porque es la primera que vamos a tener que derivar. Vamos a pensar, a ver, ¿cómo te va a quedar la expresión de la velocidad relativa? ¿Cómo te había quedado? En primera instancia te había quedado como la derivada de x1 respecto de t según el versor y sub 1, más la derivada de y1 respecto de t según el versor j1, más la derivada de z1 respecto de t según el versor k sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que esta es la expresión de la velocidad relativa. Vos fíjate que trabajando con este mismo sistema de referencia, ¿sí? Con el sistema de referencia móvil, uno podría decir, bueno, listo, mirá, a ver, yo trabajando en el sistema de referencia móvil puedo tener tranquilamente la aceleración relativa tratando al punto P como una partícula. ¿Sí? Tratando al punto P como una partícula, porque bueno, esto es importante, por ahí no lo hemos aclarado, pero me parecía que se caía de maduro y tal vez no. Obviamente, el observador móvil no está viendo la rotación. Entonces, ¿sí? No vio la rotación para la determinación de la velocidad, porque solamente era la derivada del vector posición. Fíjate que no involucramos la rotación en la derivada relativa. Ahora tampoco, ¿sí? Ahora tampoco. Le va a importar la aceleración de este punto respecto a este sistema de referencia, pero no está viendo la rotación, ¿sí? El que ve la rotación es este. Este es el que ve la rotación. Así que bueno, era importante aclararlo por si no había quedado en evidencia con lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Este no ve la rotación, el que ve la rotación es este. ¿Está bien? Bueno, listo. Lo aclaré por las dudas, no quería que armemos lío después. Entonces vos fijate, la aceleración de P respecto al marco de referencia relativo va a ser la derivada segunda del vector posición, o sea que en coordenadas cartesianas, y será entonces, a ver, la derivada segunda de x1 respecto de t dos veces según el versor y sub 1, más la derivada segunda de y1 respecto de t dos veces según el versor j1, más la derivada segunda de z1 respecto de t dos veces según el versor k sub 1. Y bueno, a ver, esperá un poquito. Bueno, listo, esto está bien. Respecto al marco de referencia relativo, esa derivada está, pero vos fijate que nosotros queremos determinar la aceleración absoluta. ¿Sí? La aceleración absoluta obliga a derivar a la velocidad relativa respecto al marco de referencia absoluto. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos empezar a contribuir a la obtención de la aceleración absoluta, tendríamos que derivar esta expresión, ¿sí? Pero respecto al marco de referencia absoluto. Entonces nuevamente tendríamos que trabajarla con la derivada de producto, porque I1, J1 y K sub 1 están rotando respecto al marco absoluto. Entonces tendríamos que considerar los términos que faltan en esa cuestión. Bueno, a ver, ¿cómo quedará esto? Tendríamos que hacer la derivada de la velocidad relativa, respecto de t. Y bueno, fíjate, las primeras derivadas ya las tenemos, las hicimos arriba. Entonces será
la aceleración de P respecto al marco de referencia relativo. Eso está bien, será la aceleración de P. Y bueno, eso está bien, serían los primeros tres. Ahora tenemos que ver cómo queda el otro. Vos fíjate cómo queda. Y te quedará la derivada de x1 respecto de t por la derivada de y sub 1 respecto de t más la derivada de y1 respecto de t por, por la derivada de j1 respecto de t más la derivada de z1 respecto de t por la derivada de k sub 1 respecto de t. Y toma aire que todavía no llegamos ni a la mitad, mi amigo, mi amiga. Bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Cómo seguimos? Esto ya lo sabemos por el teorema de Poisson, ¿no? Ya sabemos cómo viene la derivada del versor. Ya sabemos cómo viene la derivada del versor. Y habrá que elaborar un poquitito acá, che. Habrá que elaborar un poquitito. Esto nos va a quedar omega de la terna vectorial del versor. Y recordando que bueno, te va a quedar... y la derivada del versor, che, te va a quedar la derivada de x1 respecto de t metida dentro del versor y sub 1, la derivada de y1 respecto de t metida dentro del versor j1, y la derivada de z1 respecto de t metida dentro del versor k sub 1. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto lo podríamos obtener, ¿sí? Lo podríamos obtener como la aceleración de p en el marco de referencia relativo más el omega de la terna, que sale como factor común porque se involucran las tres derivadas vectorialmente. ¿Qué cosa? Y mirá, derivada de x1 respecto de t según el versor y sub 1, se tambalea el pizarrón, la derivada de y1 respecto de t según el versor j1 más la derivada de z1 respecto de t según el versor k sub 1. Nada de lo que me importa tambalea. Bueno, ¿y qué es esto? Esto ya lo vimos. Esto yo ya lo vi en algún lado, me estarás diciendo. Sí, lo viste acá arriba. Es la velocidad relativa, che. Entonces aparece la velocidad relativa. Entonces vamos a tratar de darle forma, por lo menos a la primera parte. La derivada de la velocidad relativa respecto al marco de referencia absoluto, la derivada de la velocidad relativa respecto al marco de referencia absoluto. Y déjame pensar dónde lo vamos a poner porque esto es un quilombo. Vamos a colocarla acá, ¿sí? Vamos a colocarla acá, si total ya sabemos lo que es esta parte, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué te va a quedar? Como primera parte, como la derivada de lo primero que hicimos, que será la derivada de la velocidad relativa respecto al marco temporal, respecto al marco de referencia absoluto, ahí te va a quedar la aceleración de P respecto al marco de referencia relativo más omega de la terna vectorialmente la velocidad de P relativa. Esa es la primera parte, esta sería la primera derivada, o sea, vamos a tratar de encajonarlo, de tratar de meter, a ver, le metimos, vamos a meterle un rojo, bueno, vamos a hacerle un arco rojo como que corresponde a esta derivada. Nos queda lo demás, obvio, nos queda lo demás, sí, ¿qué me estás diciendo? No, esto no se terminó, sí, ya sé que no se terminó. Pará un poco, sí, ya sé que no se terminó. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo queda lo demás? Y el otro parece fácil, ¿no? Porque el otro será la aceleración de la traslación, como que por ahí no tiene tanto análisis, eso es algo que puede darse o no, pero no tiene que ver con el análisis de los observadores en rotación. La parte de la traslación, ¿sí? La parte de la traslación, bueno, será, tendrás que hacer esta derivada, che, tendrás que hacer, obviamente esto se sumará, tendrás que hacer la derivada de la velocidad de O sub 1 respecto de t, que eso podría ser la aceleración de traslación, podría ser la aceleración de traslación. Por ahí lo más interesante para hacer es esta derivada. Vamos a tratar de pensar en esta derivada antes de completar lo que sigue acá. Bueno, vamos a hacer la derivada de la tercera parte, la derivada temporal de omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1. A ver, ¿cómo vamos a hacer esta derivada? Obviamente,
Y estamos derivando respecto al marco de referencia absoluto, ¿eh? No te pierdas de vista eso, ¿eh? No pierdas de vista eso. Estamos tratando de hacer la derivada que corresponde al marco de referencia absoluto, que será... vamos a meterla con verde y vamos a hacer mención a un arquito verde como para decir que en realidad estamos haciendo mención a eso. Bueno, pues tenés que hacer la derivada de todo acá. Este es el quilombito que tenemos. ¿Te das cuenta del quilombito que tenemos? Bien. Bueno, a ver. Esto puede ser como la derivada de un producto. Esta parte no te tendría que traer dificultades. Por lo menos esta parte creo que la entendés. La derivada respecto de t de omega de la terna, vectorialmente p menos u sub 1, más omega de la terna, vectorialmente la derivada respecto del tiempo de p menos o sub 1. Y a ver, la derivada de p menos o sub 1, esto te tiene que retrotraer a algo que ya vimos. Te tiene que retrotraer a algo que ya vimos. Pero bueno, fíjate un poquito. La derivada del omega de la terna respecto del tiempo, bueno, a ver, nadie nos dice que esta rotación tenga que ser uniforme, ¿no? Que tenga que ser constante en módulo y en dirección. Por lo pronto, uno puede pensar en el caso más general, como que eso está variando también. ¿Sí? El sistema de referencia está en rotación y además esa rotación va cambiando. Sí, puede pasar. Por lo tanto, no podemos minimizar la existencia de este término. En líneas generales, para los problemas será que la rotación es constante. Suele darse que la rotación es constante. Pero bueno, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que el omega de la terna esté cambiando. Y bueno, está cambiando, digo, habrá que considerar la derivada, che. ¿Qué va a hacer? Lo vamos a tener que hacer. Entonces, el primer término será gamma de la terna vectorialmente p menos o sub 1. Y la tenemos que hacer, che. ¿Qué va a hacer? La tenemos que hacer. Y fíjate, a ver. Esto será, bueno, será omega de la terna, ¿sí? Más omega de la terna vectorialmente esta derivada, che. Esta derivada, te invito a que rebobines el video o que te fijes en los apuntes que tomaste. Esta la tenés que tener, esta derivada. Vos tenías la derivada de p menos o al principio, ¿sí? La derivada de p menos o, que ¿a qué es igual? A la derivada de o sub 1 menos o, que ese ya lo tenías, más la derivada de p menos o sub 1 respecto del tiempo. O sea, esta parte ya la tendrías. ¿Eso a qué es igual? Y es igual a la velocidad de p respecto al marco de referencia relativo más omega de la terna, ¿sí? Vectorialmente p menos o sub 1. O sea, sería la velocidad relativa más el omega de la terna vectorialmente p menos o sub 1. Este no, porque sería el o sub 1 menos o, que no está apareciendo acá. Acá aparece p menos o sub 1, que es lo que le falta. Esta velocidad relativa y omega de la terna vectorial p menos o sub 1. ¿Está bien? Entonces vos fijate que acá nos queda un poquitito mejor la cosa, ¿no? Porque nosotros ya podríamos decir, bueno, mira, todo esto en realidad sería la derivada del tercer término de la velocidad, entonces podríamos sumarlo a nuestra expresión total. Y será entonces omega de la terna vectorialmente p menos o sub 1 más omega de la terna vectorial p menos o sub 1 y me quedé sin pizarrón de vuelta, carajo. Bueno, y tendríamos que sumarle un término más, ¿sí? Que también aparece, que será, lo metemos acá, entonces sería más, nos quedaba colgado omega de la terna vectorialmente la velocidad de p respecto al marco de referencia relativo. Entonces te invito ahora a que ordenemos un poquitito esto, a ver qué sacamos de bueno. La aceleración del punto P respecto al marco de referencia absoluto será, pues, la aceleración del punto P respecto al marco de referencia relativo más. Esta es la parte relativa. Perfecto. Vamos a aclarar, bueno, la aceleración de traslación, ¿no? La aceleración de traslación, que sería la derivada del posible vector traslación del marco de referencia móvil al fijo, porque también puede estar acelerado, eso nadie nos da garantía de que sea una velocidad constante, o sea, podríamos considerar ese supuesto escenario, más
gamma de la terna vectorialmente P menos O sub 1 más omega de la terna vectorial P menos O sub 1. Y fíjate que estaría todo casi, ¿no? Todo. A ver, en el sentido de que la velocidad relativa, bueno, una aceleración relativa. Velocidad de arrastre, que era este conjunto, tiene como consecuencia la derivada la aceleración de arrastre. Tiene como consecuencia en la derivada la aceleración de arrastre. Fíjate, aparece la parte de la traslación más la posible derivada del producto de gamma de la terna vectorial P menos O sub 1 más omega vectorial P menos O sub 1. Esto que ya vimos, ¿no? La descomposición de un punto, de la aceleración de un punto perteneciente a un sólido en estado de rototraslación. La aceleración de traslación más la aceleración tangencial y la aceleración normal. Sin embargo, me está quedando colgado algo acá, me está quedando colgado algo que no puedo eliminar. Fíjate, bueno, vos me decís, sería completamente feliz si acá hubieron más, si acá hubieron menos, pero no, ¿sí? Lo tengo que considerar, aparece algo más ahí, y esto se conoce, ¿sí? Se conoce con el nombre de aceleración complementaria o aceleración de Coriolis. Entonces, ¿sí? Tenemos la aceleración relativa, tenemos la aceleración de arrastre y tenemos la aceleración de Coriolis. De hecho, algunos autores consideran esta expresión o la tratan en algunos libros con el nombre de teorema de Coriolis. Y esta aceleración pretende compatibilizar, con este complemento compatibiliza la aceleración de un sistema móvil respecto al fijo. ¿Sí? Respecto al fijo. Y hay muchos estudios sobre sobre esta fuerza que aparece. Acá está en forma de aceleración, pero bueno, es una fuerza. Es una fuerza de desvío que aparece claramente cuando nos estamos moviendo respecto en un sistema de referencia que está rotando respecto de otro. Es una fuerza de desvío. A veces es imperceptible, a veces es considerable. Lo cierto es que aparece. Lo cierto es que aparece esta fuerza de desvío. Aparece esta fuerza de desvío y la tenemos que considerar cuando queremos compatibilizar un sistema móvil a un sistema fijo. ¿Sí? Esta expresión aparece, esta expresión pretende hacer el complemento. El complemento, fíjate que no aparece velocidad de Coriolis, aparece velocidad relativa o velocidad de arrastre. Acá tenemos aceleración relativa de arrastre y este término lo tenemos que poner. Lo tenemos que poner porque es una fuerza ficticia que aparece para el observador que está dentro del sistema de referencia que está rotando. Para ese observador experimenta esta fuerza. En realidad experimentará esta fuerza multiplicada por la masa, pero la forma, la estructura de la aceleración será esta, ¿sí? Lo que se conoce como aceleración de Coriolis, ¿sí? Entonces quedan demostradas las expresiones de la velocidad absoluta y de la aceleración absoluta de un punto P, ¿sí? Que originalmente se mueve en un sistema de referencia que además es móvil, que tiene traslación y rotación, y queremos expresar la aceleración de ese punto respecto al sistema fijo. Será en la composición de aceleración relativa más la aceleración de arrastre más la aceleración de Coriolis, ¿sí? Bueno, podríamos pensar un poquitito, acá te invito a que recordemos algo que vimos, si mal no recuerdo, en la tercera clase, allá a lo lejos cuando teníamos el pizarrón colgado con alambre y la pared sin pintar. Y bueno, estaba todo más... yo estaba un poquitito más tenso que ahora, no te digo que no esté nada tenso, pero bueno, como para recordar un poquitito. Bueno, es importante acordarse de eso. Recordá esta expresión y sobre todo recordá este término. ¿Te acordás cuando vimos las coordenadas polares? ¿Sí? Las coordenadas polares en un momento habíamos demostrado las expresiones, ¿sí? Para un vector posición cualquiera, para un vector posición, a ver,
tendríamos el polo, tenemos una recta de referencia, teníamos un posible vector posición, tendríamos a ρ, tendríamos el ángulo θ respecto de la referencia, tendríamos el versor radial y el versor transversal en general. Y habíamos obtenido, si este era el punto R, habíamos obtenido las expresiones, obviamente, bueno, del vector posición, que era ρ según el versor radial. Habíamos obtenido la velocidad del punto R como la derivada de ρ respecto de t según el versor radial, más ρ por la derivada de θ respecto de t según la componente transversal. Y habíamos obtenido la expresión de la aceleración, si te acordás, la expresión de la aceleración del punto R, que era igual a, bueno, la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces menos ρ por la derivada de θ respecto de t dos veces al cuadrado según la componente radial, más 2 por la derivada de ρ respecto de t por la derivada de θ respecto de t, más ρ por la derivada segunda de θ respecto de t dos veces según la componente transversal. Según la componente transversal. ¿Y por qué te llevé a la tercera clase? Porque nosotros estábamos trabajando con la aceleración de Coriolis y no nos dábamos cuenta. Y no nos dábamos cuenta. Este término, ¿sí? Este término, 2 por la derivada de ρ respecto de t por la derivada de θ respecto de t, de algún modo, tiene relación con la expresión que nosotros habíamos obtenido, 2 omega de la terna vectorialmente la velocidad relativa. ¿Sí? Fíjate que, bueno, estaba presente la aceleración de Coriolis y no nos dábamos cuenta. Y esto puede extrapolarse a un ejercicio sencillo, que tenemos ahí en la guía de dinámica del punto material. Y tal vez, bueno, en ese momento no hablábamos bueno, del concepto de Coriolis ni nada de eso, pero vos fijate que en el mismo ejercicio, ¿sí? Teníamos una rotación constante, ¿sí? Teníamos una barra, perdón, vamos a empezarlo, ¿sí? Teníamos una barra, teníamos un bloque, ¿sí? desplazándose a velocidad constante, ¿sí? Y además esta guía, ¿sí? estaba rotando, entonces velocidad constante y esta guía estaba rotando con omega constante. Y vos me decís, bueno, listo, a ver, bueno, si querés metemos un sistema de referencia, tenemos el θ, tenemos el origen, los 0 grados por acá, y esto podría ser ρ. Está bien, no es relevante ahora eso. Lo relevante es que en un momento te pide determinar la fuerza transversal a la barra, ¿sí? La fuerza transversal a la barra. Es un plano horizontal, o sea, no está la influencia del campo gravitatorio acá, ¿sí? Es un plano horizontal. Y en un momento te dice, bueno, a ver, calculate la fuerza de la barra, entonces vos tendrías que determinar, ¿sí? Como, bueno, la fuerza transversal, ¿sí? Como, bueno, no iría con vector porque ya sería la componente transversal, ¿no? Sería, bueno, masa por la aceleración transversal. Entonces será masa por, bueno, 2 derivada de ρ respecto de t por la derivada de θ respecto de t más ρ por la derivada segunda de θ respecto de t dos veces, que bueno, como se trataba de una velocidad angular constante, este término no existía, y aparecía, ¿sí? Aparecía 2 por m por la derivada de ρ respecto de t, que era esta velocidad, ¿sí? Porque es la derivada del vector, sería la velocidad relativa. La velocidad relativa porque es relativa a la barra, ¿sí? No está viendo la rotación, es relativa a la barra, ¿sí? Y aparece el omega, ¿sí? La derivada de θ respecto de t, omega. O sea que, de algún modo, estábamos calculando la fuerza de Coriolis y no nos estábamos dando cuenta. Básicamente eso es lo que quería decirte, que la expresión de la aceleración en coordenadas polares contiene a la aceleración de Coriolis. Contiene a la aceleración de Coriolis en su análisis. Y bueno, es decir, muchas veces trabajamos con cosas y no nos damos cuenta, nos termina cayendo la ficha después. Así que bueno, para considerarlo que
Nosotros en realidad ya estábamos estudiando esto, pero bueno, no lo estábamos viendo de esta manera, por eso no lo sabíamos apreciar, ¿de acuerdo? Bueno, bien, tenemos un ejemplo de aplicación, tenemos un ejemplo de aplicación para tratar de explicar esto que acabamos de ver. Podemos pensar en una plataforma giratoria en donde una partícula se está desplazando a velocidad u, ¿sí? A velocidad relativa a u respecto al marco de referencia en movimiento, alejándose del centro del disco, alejándose del centro del disco. Y vamos a pensar, ¿sí? Obviamente que esta plataforma está rotando, vamos a pensar que está rotando a velocidad angular constante, ¿sí? Y que esta velocidad relativa de alejamiento, si se quiere, respecto del centro también es constante. Constante en módulo, ¿no? Constante en módulo. Vos acordate que, bueno, respecto al marco de referencia absoluto, ese vector está variando de dirección. Entonces, estrictamente hablando, el vector no será constante. Y ese será el quid de la cuestión acá. ¿Por qué? Pues fíjate, podemos pensar, si querés, esto con las herramientas de cinemática del punto material en primera instancia, con las herramientas de cinemática del punto material, como para verificar que estamos en la misma página, ¿no? Con este tema. O sea que no es que es algo diferente y que no es aplicable lo anterior. Sí es aplicable. ¿Por qué? Porque bueno, con las herramientas de cinemática del punto material vos podías decir, bueno, mira, yo tengo al punto P menos O, será, bueno, ρ según la dirección radial. Podemos pensar que bueno, tenemos así, ¿no? Tenemos la dirección radial y la transversal, ¿no? La composición de los versores radial y transversal. Con esta información, bueno, ρ va a ser R, ¿no? Va a ser R, ¿sí? Bueno, la derivada de ρ respecto de t es la velocidad u, es la velocidad relativa, ¿sí? Y también podríamos pensar que, bueno, llegado el caso, la derivada de θ respecto de t será omega. Será omega. Entonces, de algún modo queda el análisis ya resuelto, o al menos casi, ¿no? A ver, la derivada segunda, si llegáramos a necesitarla de ρ respecto de t dos veces, como dijimos que se desplazaba a velocidad constante, relativa constante, tendría que ser 0, y la derivada segunda de θ respecto de t dos veces, también llegado el caso, va a ser igual a 0. Entonces vamos a tratar de determinar las componentes del vector. A ver, encontrar el vector velocidad del punto P, ¿sí? Encontrar el vector velocidad del punto P en el marco de referencia absoluto, vos acordate que esto está girando, bueno, será la derivada de ρ respecto de t según la componente radial más ρ por la derivada de θ respecto de t según la componente transversal. Y bueno, a ver, esto será entonces, derivada de ρ respecto de t será u según la componente radial, como era de esperarse, más r por la derivada de θ respecto de t, que es omega, según la componente transversal, ¿sí? Entonces vos fijate, bueno, esta será la componente de la velocidad relativa, ¿sí? Y esta será la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre, ¿sí? La componente de la velocidad de arrastre, en definitiva. Y bueno, es como que entre las dos deberían componer lo que es la velocidad absoluta. Entonces tiene lógica, ¿no? Porque bueno, se viene alejando una velocidad u, pero además la plataforma está rotando, entonces tendrías que sumarle transversalmente el r por omega u omega por r, entonces estaría bien, ¿sí? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Sí? Que la aceleración era un poquito más extensa la expresión. Bueno, derivada segunda de ρ respecto de t dos veces, menos ρ por la derivada de θ respecto de t al cuadrado, según la componente radial, más 2 derivada de ρ respecto de t por la derivada de θ respecto de t más ρ por la derivada segunda de θ respecto de t dos veces según la componente transversal. Dijimos que no había derivadas segundas, sí hay, pero valen 0, así que bueno, eso ayuda bastante en el análisis. Y fíjate, a ver, la aceleración de P, ¿sí?
la aceleración de P. A ver, fíjate, si la velocidad relativa era constante, constante en módulo, bueno, la derivada segunda de rho respecto de t dos veces sería lo que es la aceleración relativa, vale cero la aceleración relativa, porque esta velocidad, ¿sí? Para un observador que está arriba de lo que es la plataforma giratoria, no ve que haya variación de velocidad porque se estaba alejando a velocidad constante encima de la plataforma. Encima de la plataforma no tenés aceleración relativa, o sea que la aceleración relativa vale cero, ¿sí? Que bueno, por eso la derivada segunda de rho respecto de t dos veces vale cero. Bueno, tendrás como consecuencia, según la dirección radial, menos r por omega cuadrado, según la componente radial, tenés una aceleración que apunta hacia el centro, que sería como la centrípeta. Bueno, más, ¿qué cosa? ¿Sí? Mirá qué cosa, tenés, fíjate, dos veces esta velocidad relativa por la velocidad angular según la componente transversal. Y bueno, a ver, como la velocidad angular es constante, no tenés aceleración angular de la terna, ¿sí? Tenés solamente velocidad angular al cuadrado por el radio. Por eso esta será la componente de la aceleración de arrastre, ¿sí? Y esta será, ¿sí? Como la aceleración relativa dijimos que vale cero, la única que nos queda será la componente de la aceleración de Coriolis. Y vos fijate lo que está pasando. Bueno, la aceleración que tiene relación directa con alguna fuerza de desvío que pueda llegar a aplicar, como dijimos ahí en el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo se explica, no? ¿Cómo se explica que te estás moviendo a velocidad constante, está rotando a velocidad angular constante? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, aparece una fuerza, ¿sí? Aparece una fuerza aunque tengamos velocidad angular constante, ¿sí? No tenemos aceleración angular, tenemos velocidad angular constante, sin embargo, aparece una fuerza en el sentido de variación del ángulo, ¿sí? En el sentido de variación del ángulo, y bueno, y esa es la fuerza de Coriolis, esa es la fuerza ficticia que experimenta, ¿sí? El observador, ¿sí? Experimenta el punto en el marco de referencia móvil, y acá se puede justificar. ¿Podríamos resolver este mismo ejercicio? ¿Sí? Olvidándonos que sabemos esto de las coordenadas polares, tratando de fijar un sistema de referencia, ¿sí? Fijamos un sistema de referencia, a ver, te es cómodo poner x, y y z, sistema de referencia en coordenadas cartesianas, ponele x, y, vamos a tratar de pensarlo así. Y obviamente, al estar rotando la pieza, por ahí sería mejor ponerlo rotado, ¿no? El sistema de referencia parece mejor ponerlo rotado al sistema de referencia como para no tener que andar haciendo descomposición, ¿sí? Como para no tener... ¿Entendés lo que quiero decir, no? A ver, podemos pensar en el sistema de referencia rotado como para no tener que andar haciendo composición, o lo hacemos. Si total sería lo mismo, ¿no? Podemos pensarlo así. Total lo mismo. Será x, y. Y bueno, podemos pensar, ¿sí? Que el omega de la terna, ¿sí? Nuestro querido omega de la terna, está apuntando en z, ¿sí? Está apuntando en z según la dirección K1. Siempre conviene, o por lo menos yo recomiendo a mis estudiantes, armarse el marco de referencia absoluto, ¿sí? Aunque sea un ejercicio sencillo, accesible, armarse el marco de referencia absoluto. Entonces tenemos x, y z, y en este caso particular, ¿sí? El marco de referencia móvil estará rotando solamente, no se estará trasladando. Entonces acá vamos a tener O. Bueno, podemos pensar que estará el x1, y1 y z1 que coincide con z, y acá tendremos el omega de la terna. O sea, el omega de la terna está atado al versor k, ¿sí? Que coincide con el k1. Y bueno, dada esta condición, bueno, podemos decir que estamos definiendo a los vectores según el sistema de referencia móvil, y después lo adaptamos al fijo. Podríamos decir, bueno, a ver, P menos O sub 1 es R según el versor I sub 1.
¿sí? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Sí? ¿Cuáles son las fórmulas? La velocidad absoluta, la velocidad de P absoluta será, bueno, podrá ser la velocidad de P relativa más la velocidad de O sub 1, que en este caso no tenemos, más omega de la terna vectorialmente, bueno, lo tendremos que volver a copiar. Omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1. Omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1, haciendo coincidir a O con O sub 1 en este caso. Acá tenés X y acá tenés X1. Bueno, no nos perdimos de nada, no pasó nada, nadie se enteró. Bueno, este no va, porque no tenés traslación del sistema de referencia móvil respecto del fijo. Entonces ese no va. ¿Qué es la velocidad relativa? Bueno, cómo se va alejando, ¿sí? Cómo se va alejando U respecto de X. Entonces será U según el versor I sub 1. ¿Cómo te quedará el omega de la terna? El omega de la terna, ¿cómo te queda? I1, J1, K sub 1. Y te quedará, bueno, 0, 0, omega. ¿Y cómo es P menos O sub 1? Y es R en X. Entonces, ¿cómo te va a quedar el vector velocidad absoluta? Y te va a quedar U según I sub 1 más omega por R según J sub 1. Como para el instante inicial I1 y J1 coinciden con los versores IJ, entonces la velocidad de P respecto al marco de referencia absoluto será U según el versor I más omega por R según el versor J. Y estaría resuelto el problema para la determinación de la velocidad, ¿sí? ¿Qué pasaría con la aceleración? ¿Qué pasaría con la aceleración? Bueno, tendríamos que hacer todo este mismo análisis, a ver, ¿sí? ¿Qué pasaría con la aceleración? Bueno, para la aceleración podemos pensar en lo mismo, ¿no? Podemos pensar, ¿sí? Para la aceleración absoluta igual a la aceleración del punto P respecto al marco de referencia relativo más la aceleración de traslación, si es que existiera, en este caso no va, gamma de la terna vectorial P menos O sub 1, que en este caso no va, más omega de la terna vectorial P menos O sub 1. Y no logro que entre, no logro que entre la de Coriolis en el mismo renglón. Bueno, más 2 veces omega de la terna vectorialmente la velocidad de P respecto al marco de referencia relativo. Bueno, lo importante es que algunas cositas se van acá. Dijimos que, bueno, que esta velocidad U, esta velocidad relativa, que, bueno, que un observador arriba del disco no aprecia aceleración de alejamiento, no aprecia aceleración de alejamiento, por lo tanto, esté afuera, cero o nulo. No tenemos aceleración de traslación porque, bueno, está en rotación pura el sistema de referencia móvil respecto del fijo. La velocidad angular es constante, o sea, tampoco tenemos el gamma de la terna, fíjate las cosas que se van. Solamente tendremos aceleración de arrastre y aceleración de Coriolis. Tendremos aceleración de arrastre y aceleración de Coriolis, recordando que omega de la terna vectorial P menos O sub 1 era omega por R según el versor J. Entonces, haciendo este producto vectorial, el primero te quedará I1, J1, K sub 1, te quedará 0, 0 omega, 0 omega por R 0, más el segundo producto vectorial, I1, J1, K sub 1, te quedará 0, 0, 2 omega, porque es 2 veces omega de la terna, ese 2 lo puedes poner donde vos quieras, yo lo pondría ahí, y la velocidad relativa, vectorialmente la velocidad relativa. ¿Qué valor tiene la velocidad relativa? U en X. O sea, 0, 0, entonces se espera, si no metimos la pata en ningún lado, ¿sí?, que el vector aceleración
que el vector aceleración va a ser igual a menos omega cuadrado por r según el versor I sub 1 más 2 omega por u según el versor j sub 1. Como para el instante inicial I1 y J1 coinciden con los absolutos IJ, entonces podemos decir que la velocidad absoluta, la velocidad del punto P absoluta será, bueno, U según el versor I más omega por R según el versor J, con esta convención, ¿no? Con este sistema de referencia que es fácil, ¿no? Y la aceleración del punto P respecto al marco de referencia absoluto será menos omega cuadrado por R según el versor I más 2 omega por U según el versor J. Y bueno, de este modo hemos determinado la velocidad y aceleración absolutas, ya sea resolviendo por el sistema radial transversal, como habíamos hecho en las primeras clases de cinemática del punto material, o con la herramienta de los observadores en rotación que acabamos de incorporar, ¿de acuerdo? Como otro ejemplo de interés tenemos el de una guía circular que está rotando, ¿sí? Que está rotando con velocidad angular constante y que bueno, y a su vez, si un punto perteneciente a esta guía circular, digamos, o una pelotita que se puede desplazar a través de esta guía, se desplaza con una velocidad u de módulo constante también, ¿sí? O sea, tenemos una rotación constante, una velocidad angular constante y una velocidad u de módulo constante, ¿sí? Con esta idea pretendemos determinar la velocidad y la aceleración del punto P en el sistema de referencia absoluto, ¿no? Fíjate que, bueno, que al tratarse de una guía circular, al estar rotando a través de su eje, podría describir en el espacio un casquete esférico, por lo que es apropiado utilizar el sistema de coordenadas esféricas, ¿no? Como para tratar de ayudarse a definir las coordenadas sencillamente. Nosotros tenemos nuestra referencia cartesiana, IJK, nuestra terna dextrógira, y tenemos los ángulos azimutal, cenital y, por supuesto, el radio espacial, que es el segmento que une al punto P con O, que en este caso es constante porque la guía es circular. Y bueno, entonces podríamos decir, a ver, tenemos los versores radial espacial, el cenital y el azimutal, como hemos estudiado ahí en las coordenadas esféricas. Bueno, a ver, el propósito será determinar la velocidad absoluta. Vos acordate que en este caso, bueno, los dos sistemas de referencia, el sistema de referencia que está en rotación y el sistema de referencia fijo, están, tienen el mismo punto, o sea que no se está trasladando el sistema de referencia móvil respecto del fijo, por lo tanto no tendríamos la velocidad de O sub 1. Habría una velocidad relativa, por supuesto que habría una velocidad relativa, porque parado en un observador en la guía circular no vería la rotación, pero sí va a ver la traslación de la pelotita a lo largo de la guía circular. Entonces la velocidad relativa va a existir y por supuesto que con este producto vectorial hacemos la conversión al sistema de referencia absoluto. Después, bueno, ¿tendremos una aceleración relativa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque este punto, esta pelotita, en la guía circular está desarrollando, valga la redundancia, una trayectoria circular y existe una aceleración centrípeta, llegado el caso. Una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de curvatura, así que este va a existir. No va a existir aceleración de traslación porque los sistemas de referencia, el móvil, no se está trasladando respecto del fijo, está rotando solamente. No vamos a tener aceleración angular de la terna porque el omega de la terna es constante en módulo y en dirección, es dato enunciado. Vamos a tener aceleración de arrastre, omega de la terna vectorial P menos O sub 1 y bueno, tendremos también aceleración de Coriolis llegado el caso y vamos a ver cómo se determina. Es de utilidad acá la conversión, fíjate que el omega de la terna
al estar apuntando en el posible eje Z, según la referencia que hemos adoptado, podríamos descomponerlo también en sus direcciones radial espacial y cenital. Nos va a ser de ayuda porque, bueno, los productos vectoriales convendría trabajarlos en coordenadas esféricas. Si vamos a definir el vector posición en coordenadas esféricas y el vector velocidad relativa también en coordenadas esféricas, sería apropiado trabajarlo de esa manera, ¿sí? Esto sería así, fíjate, a ver, si el omega de la terna es un vector que apunta hacia arriba, ¿sí? Si apunta hacia arriba el versor K, bueno, ¿cómo apuntará el versor radial espacial? Y apuntará de esta forma desviado un ángulo phi, ¿sí? Que es el ángulo del cenital. Y el versor cenital, valga la redundancia, caerá a 90 grados, ¿sí? Y también le corresponderá el ángulo phi. Por lo que el versor K puede descomponerse según el coseno del ángulo con la proyección del versor radial y según el seno del ángulo cambiado de signo con la proyección del versor cenital. Y por eso la conversión del omega de la terna en las coordenadas esféricas queda expresada de esta manera, ¿sí? Bueno, tendríamos que ahora, entendido esto, bueno, podríamos determinar, bueno, cuánto vale el valor de la velocidad relativa del punto P, ¿no? ¿Cuánto valdrá el valor de la velocidad relativa del punto P? Bueno, fíjate, ¿sí? Es dato de enunciado, ¿sí? El valor es U y está puramente concentrada en la componente cenital. Está puramente concentrada en la componente cenital, o sea, el de cabeceo, ¿sí? Bien, ¿y qué más? Y nos quedará omega de la terna vectorial P menos O sub 1, recordando que, bueno, que P menos O sub 1, bueno, podría ser P menos O, pero es el radio de la guía circular según la dirección radial espacial. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este producto vectorial? Nos quedará omega de la terna vectorialmente P menos O sub 1. A ver, no estamos tan familiarizados con un producto vectorial en coordenadas esféricas, pero es fácil de recordar que tenés que trabajar con la regla de la mano derecha, sigue siendo una terna dextrógira, ¿sí? El radial espacial vectorial, el cenital, te tiene que dar el azimutal, que bueno, que acá lo pusimos en proyección como para no contaminar tanto el dibujo, pero iría en el sentido de rotación de la pelota, ¿no? Bueno, de la guía circular. O sea que tendremos radial espacial, cenital y azimutal. Exactamente. Entonces, en radial espacial, bueno, a ver, nuestro omega de la terna radial espacial, sí, es omega por el coseno de phi. En cenital es menos omega por el seno de phi, y bueno, y en azimutal es 0. Y nuestro P menos O sub 1 tiene un valor R según la dirección radial espacial, por lo que este producto vectorial dará como resultado un valor positivo en azimutal que vale, ¿sí? Que vale omega por R por el seno de phi en azimutal, por lo que la velocidad absoluta tiene composición en cenital y en azimutal, lo cual es lógico. No hay composición en radial espacial porque el radio de la guía circular es constante, o sea, no sería lógico que aparezca un alejamiento o un acercamiento en el plano de la velocidad porque ese radio no cambia. O sea, tendría lógica en ese aspecto la expresión, ¿sí? Tendría lógica en ese aspecto, así que bueno, no habría componente radial espacial. Entonces, la velocidad la anotamos como para ya no perdernos. La velocidad, ¿sí? La velocidad absoluta, ¿sí? La velocidad absoluta termina siendo la velocidad absoluta del punto P, terminaría siendo U según la componente cenital más omega por R por el seno de phi según la componente azimutal. ¿De acuerdo? Vamos con la aceleración. Acá habrá que elaborar un poquitito más. Bueno, puede discutirse. Hay una que parece fácil si se quiere,
o por lo menos fácil de apreciar. La de la aceleración relativa. Vos acordate que cuando trabajamos con el sistema relativo no vemos la rotación. Al no ver la rotación, al estar encima del plano que contiene a la guía circular, al no apreciar la rotación, ¿qué aceleración estarías viendo? ¿Y qué aceleración estarías viendo? Y tendrías esto, ¿no? Tendrías esta trayectoria circular, esto se mueve a una velocidad u, acá hay un radio r. ¿Qué aceleración ves acá si esta velocidad u es de módulo constante? ¿Qué aceleración estarías viendo? Sí, tenés razón, sí, es esa. La aceleración normal o centrípeta, es la única que estarías viendo, la aceleración que apunta hacia el centro de curvatura. Por lo que la aceleración relativa, la aceleración de P relativa, ¿a qué va a ser igual? Y a menos u cuadrado sobre r según la dirección radial espacial, ¿sí? O sea, tenemos cocinado el primer término, que no es moco de pavo, algo es algo. Tendremos que resolver el segundo. Bueno, habrá que elaborar un poquitito, y sí, bueno, alguna te iba a quedar, ¿no? Porque si no, todo esto es joda. Bueno, a ver, ¿cómo será el segundo? ¿Cómo será el segundo? La aceleración relativa. Omega de la terna vectorial P menos U sub 1. Vamos a hacer directamente el producto, a ver cómo nos queda. Radial espacial, cenital, azimutal. Entonces, omega de la terna, omega coseno de phi menos omega seno de phi y 0. Y el resultado nos había dado de omega de la terna vectorial P menos U sub 1, esto que necesitamos acá, este valor. Entonces 0, 0, omega por R por el seno de phi. Entonces lo que nos va a importar es este resultado acá. Este resultado del producto vectorial. A ver, ¿dónde queda componente viva acá? A ver, ¿qué te parece? Va a quedar componente viva según la dirección radial. Sí, menos omega cuadrado por R por el seno cuadrado de phi según la dirección radial espacial. Según la dirección radial espacial. Y te quedará también en cenital. Vas a tener una aceleración en cenital. Que será... sí, es lógico, una aceleración en cenital que será omega cuadrado por R por el seno de phi por el coseno de phi según la componente cenital. Si no metimos la pata en ningún lado, fíjate que tiene lógica esto, ¿no? Tiene lógica esto porque la aceleración producto de arrastre, producto de la rotación de todo el sistema, o sea, producto de esta velocidad angular, sería una aceleración, bueno, que apunta hacia el centro de curvatura, y el centro de curvatura está en el eje de rotación, por lo que tendría que apuntar así la aceleración, ¿sí? Y esta flechita, ¿sí? La hacemos acá para no contaminar tanto el dibujo. Esta flechita que apuntaría así, ¿sí? Tiene una descomposición, tendría que tener una descomposición en radial espacial, ¿sí? Tendría que tener una descomposición en radial espacial y bueno, y tiene una descomposición en cenital. Y fíjate que el sentido del radial espacial positivo es saliente, el sentido del radial espacial positivo es saliente, el sentido del cenital es alejándote, favoreciendo el crecimiento del ángulo, por lo que tiene lógica que las componentes radial espacial y cenital sean negativas. Tiene lógica porque fíjate que estarían apuntando hacia adentro, porque la aceleración apuntaría hacia el centro de curvatura. El centro de curvatura en este caso será la proyección de, digamos, sí, esta proyección en este instante, que será el radio espacial por el seno de phi, ¿sí? Sí, este es el radio efectivo este será R por el seno de phi en este momento, ¿sí? Si no metimos la pata, sí, está bien, es R por el seno de phi. Por eso aparecen las dos
el R por el seno de phi. Después aparecerá combinado. Acá aparece otra vez por el seno y acá aparece por el coseno porque tienen que descomponer según el seno y el coseno por la correspondencia del ángulo. Pero lo que quiero decirte es que tiene lógica que la aceleración de arrastre tenga esta forma. Que la aceleración de arrastre tenga esta forma. Tiene lógica. Bueno, a ver. Nos queda la aceleración de Coriolis. A ver. Contame cómo viene esto. Contame cómo viene la aceleración de Coriolis. Omega de la terna, vectorialmente la velocidad relativa. No tendría que traer dificultades. Es un producto vectorial más. Es un producto vectorial más. Sí, por ahí te resulta cansador, ¿no? Diciendo otra vez tengo que borrar la puta madre. Pero va, esto es así. Hay que laburar. Sí. Bueno, a ver. Entonces, aceleración de arrastre. Vamos a colocar acá como para ya dejar todo esto expresado. Podríamos dejarlo ya directamente absoluto, ¿no? No, está bien, vamos a laburar un poquito más. Aceleración de P de arrastre, de arrastre será entonces menos omega cuadrado por R. Vamos a sacar factor común solamente para anotarlo más fácil. Solamente, sí, para anotarlo más fácil será, bueno, seno cuadrado de phi según la dirección radial espacial más seno de phi coseno de phi según la componente cenital. Solamente para anotarlo, para no perder el cálculo que hicimos. Ahora vamos a determinar la aceleración de Coriolis. Vamos a determinar la aceleración de Coriolis. Y bueno, a ver, ¿cómo será la aceleración de Coriolis? Otro producto vectorial. No tendría que traer dificultades, pero viste cómo es. A veces las trae. Radial espacial, cenital y azimutal. Entonces esto será bueno, 2 omega de la terna, 2 omega de la terna en radial espacial y en cenital, o sea 2 omega coseno de phi, después te quedará menos 2 omega por el seno de phi, 0. ¿Y cuál es el valor de la velocidad relativa? Tiene solamente componente viva en cenital, por lo que estos te quedarán afuera. Bueno, en radial espacial, nada. En cenital, tampoco. En azimutal, parece que vamos a tener aceleración de Coriolis en azimutal. 2 omega por U. Por U por el coseno de phi en azimutal. Y esto tiene lógica porque justo es perpendicular. Sí, fíjate que el azimutal no venía participando hasta ahora. El azimutal es perpendicular al vector rotación y también es perpendicular al vector velocidad relativa en todo momento. Entonces tiene lógica que apunte en azimutal la restante. Entonces vamos a expresar el vector aceleración definitivamente, si el vector aceleración absoluta, si no metimos la pata, ¿sí? El vector aceleración absoluta será entonces, ¿sí? Aceleración de P absoluta será, bueno, según la componente radial espacial predomina un menos, ¿no? Y que agarrará el U cuadrado sobre R y también agarrará el omega cuadrado por R por el seno cuadrado de phi. Esto según la componente radial espacial. Más o menos, bueno, en este caso menos, ¿sí? También tendrás menos omega cuadrado por R por el seno de phi por el coseno de phi en cenital y tendrás, justo podremos sumarle lo que pusimos acá abajo, 2 omega por U por el coseno de phi, 2 omega por U, ¿sí? Más 2 omega por U por el coseno de phi, y ni así logro que entre, qué cosa, ahí está, según la componente azimutal, y esta será la expresión de la aceleración, la expresión de la aceleración absoluta, la expresión
de la aceleración absoluta. Si recordás el anexo número 1 de coordenadas esféricas, y si quisieras, por cinemática de la partícula, sin considerar estas herramientas de los observadores de rotación, determinar la velocidad y la aceleración, ahí tenés las expresiones para poder hacerlo. La ventaja que tenés es que, bueno, vos podrías trabajar con las derivadas de los ángulos, porque te va a aparecer la derivada de los ángulos. Bueno, ¿cómo harías? Y mirá, dirías en algún momento llegado el caso, porque la podés llegar a necesitar, ¿cómo harías? Y mirá, te dirías, lo bueno es que R es constante, ¿no? Y que las derivadas también son constantes. O sea, R es constante. O sea, la derivada de R respecto de t te va a dar 0, la derivada, por supuesto, segunda también te va a dar 0. O sea que cuando te aparezca R meterás R, cuando te aparezca la derivada de R ese término se anula, entonces te quedará más fácil. ¿Qué pasará con, bueno, tenés el valor del cenital, tenés el valor del cenital y la derivada del cenital que la vas a necesitar en alguna expresión, ¿a qué va a ser igual? Y a la velocidad angular del cenital, que es la velocidad tangencial sobre el radio. La derivada segunda, como el barrido del cenital es constante también, entonces la derivada segunda del cenital respecto de t dos veces también será 0, y bueno, te quedará el azimutal dando vueltas por ahí, ¿no? El azimutal, la derivada del azimutal respecto del tiempo será el omega de la terna que está rotando, y la derivada segunda del azimutal respecto del tiempo dos veces va a ser 0. Entonces, haciendo estas conversiones o colocando lo que te pida la expresión de la aceleración en coordenadas esféricas, tendrías que llegar a lo mismo. Tendrías que llegar a lo mismo, y bueno, si no metimos la pata en ningún lado, así quedaría resuelto este ejemplo. Bien, un poco para que tengas una mínima idea de dónde realmente se justifica la acción de la fuerza de Coriolis, es en procesos donde donde la velocidad es muy grande realmente, donde las distancias son muy grandes o donde los tiempos son muy grandes, ¿no? Si pensamos poner el planeta Tierra, acá podemos expresar, si se quiere, el recorrido del viento visto desde el norte y visto desde el sur. Bueno, visto desde el norte el desvío del viento es hacia la derecha, y visto desde el sur el desvío del viento es hacia la izquierda. La expresión es, acordate, la de fuerza de Coriolis. En realidad estamos con aceleración de Coriolis, pero sería fuerza de Coriolis multiplicado por la masa en módulo. La fuerza de Coriolis será 2 veces la masa, bueno, por la omega de la terna, que en este caso es la rotación de la Tierra, por la velocidad, y vamos a ponerle el signo perpendicular porque sería la velocidad. Vos acordate que es un producto vectorial en realidad, ¿no? Entonces sería la velocidad perpendicular al plano del eje de rotación. Sería la velocidad, la descomposición, la parte perpendicular al plano del eje de rotación, para que realmente se justifique este producto vectorial. Y bueno, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué digo que realmente es cuando se justifica para velocidades grandes, por ejemplo, distancias grandes o tiempos grandes? Porque omega es la rotación de la Tierra, ¿sí? Si pensamos en la rotación de la Tierra, ¿qué valor tendría? ¿Qué valor tendría? Vos acordate que omega es, 2pi sobre el periodo, ¿sí? Y es el periodo de rotación de la Tierra, y el periodo es un día, ¿sí? Un día, o 24 horas, o también, si hacemos la cuenta, 24 por 3600 segundos, que son los que contiene cada hora, serían 86.400 segundos, ¿sí? 86.400 segundos. Entonces es como que ya te da idea de que realmente va a aparecer una fuerza significativa cuando la velocidad, por ejemplo, sea muy grande, la velocidad justo perpendicular al eje de rotación, o perteneciente al plano perpendicular al eje de rotación. Y bueno, es lo que sucedería. Bueno, a ver, esto se puede, hace rato te hablaba del viento. Bueno, podríamos pensar, a ver, el viento en condiciones ideales se desplaza o sopla de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Al tratar de buscar el lugar de menor presión desde el origen, desde mayor presión, bueno, el viento es desviado, por ejemplo, por la fuerza de Coriolis, así como se muestra en el norte y en el sur
con estos sentidos. Y bueno, y trata de buscar su punto estable con una isobara cercana, pero bueno, lo cierto es que es desviado, ¿no? De la zona de mayor presión a la de menor presión. Y bueno, quiere ir de la zona de mayor presión a la de menor presión y es desviado, quiero decir. Y bueno, y lo cierto es que tampoco, a ver, habrá que discutir este tema, ¿no? Porque también con los rozamientos internos que pueda llegar a haber, tampoco es cierto que recorre exactamente una isobara el viento. Pero bueno, por ejemplo, en meteorología se estudia mucho lo que es la fuerza de Coriolis. Ahí es realmente un resultado significativo, por darte algún ejemplo. Bueno, bien, como cuadro resumen de la clase de hoy de observadores en rotación, movimiento relativo con observadores en rotación, bueno, vamos a citar a los sistemas de referencia fijo y móvil, buscando las coordenadas de un punto P, preferentemente determinándolas a través del intermediario, ¿no? A través del sistema de referencia móvil, ¿no? Tenemos las coordenadas del punto P respecto de nuestro sistema de referencia móvil y tenemos las coordenadas de nuestro sistema de referencia móvil respecto del fijo. Se espera eso. Entonces definimos un vector posición en el marco de referencia relativo. Recordamos que nuestro vector posición total será la suma de los dos vectores posición, sistema móvil versus fijo y punto partícula de interés versus nuestro sistema móvil. Tendremos las expresiones de la velocidad y aceleración relativas, considerando solamente la evolución de la partícula respecto al sistema de referencia móvil. Hemos demostrado la fórmula de Poisson, que cuando queremos determinar este tipo de evolución de la partícula respecto al observador absoluto, vamos a apreciar que en el caso más desfavorable que puede haber variación de los versores porque pueden estar rotando. Si bien el versor permanece constante en módulo, podría rotar. Entonces hay derivada del vector y la derivada del vector se calcula como omega de la terna vectorialmente el propio versor gracias al teorema de Poisson, ¿sí? Hemos demostrado de una forma tal vez poco formal, pero bastante didáctica con las herramientas de cinemática del cuerpo rígido, la fórmula de Poisson. Bien, la velocidad absoluta como la velocidad relativa más la velocidad de arrastre, considerando el peor caso, considerando que además el sistema de referencia móvil se traslada respecto del fijo. Puede haber algunos escenarios en el que no, eso en el caso de que no haya se tachará. La aceleración total, como aceleración relativa más aceleración de traslación, puede haber derivada de electrotraslación también. Aceleración de arrastre, ¿sí? Aceleración de arrastre que contiene la traslación en realidad. Y la aceleración de Coriolis, la famosa aceleración del teorema de Coriolis, la aceleración esta de desvío, que bueno, que a veces que resulta ser novedad, ¿no? Pero bueno, está. Habíamos dicho también que cuando habíamos estudiado el sistema de referencia radial transversal, también estábamos participando con la expresión de la aceleración de Coriolis, pero no lo habíamos mencionado, no nos habíamos dado cuenta tal vez, o no teníamos cómo justificarlo, pero lo cierto es que también aparecía esta expresión, así que bueno, vale la pena recordarlo como para tratar de aplicar la articulación entre estos temas, ¿sí? Aplicar la articulación y mimetizarse con estos temas, ¿sí? Bueno, hablando de mimetizarse, sí, hoy me traje una camisa que me coincide con el fondo, parece que salgo de la pared, buah, sí. Déjame seguir con la fantasía, como pensar también que le estás dando bola a esta materia y que bueno, esa fantasía que tenemos los profesores, que a lo único que le das bola es a su materia, ¿no? No pido eso, pero bueno, te pido que mantengas y que no pierdas continuidad. Tal vez sientas que por ahí todo lo que estás haciendo todavía no está viendo sus frutos, pero bueno, ya llegará el momento de hacer justicia. Te pido que sigas trabajando, ¿sí? Y bueno, me seguiste la semana pasada, me acompañaste, te pido que me vuelvas a acompañar esta semana y que bueno, con esto y bueno, con un poquitito de lo que vos puedas poner, seguramente vamos a llegar a buen puerto. Así que te agradezco una vez más que me hayas acompañado. Esta fue la clase de movimiento relativo con observadores en rotación. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima.